Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Licenciatura en Derecho y Criminología. Hola, sé bienvenido a este video donde te hablaremos del derecho, pero muy en especial del acto jurídico y del hecho jurídico. Cuando utilizamos el término hecho, entendemos de manera general cualquier modificación del mundo exterior o de la vida común. Por ejemplo, la caída de un árbol, conducir un automóvil, la lluvia, etc. En principio los hechos no son jurídicos ni antijurídicos, son simplemente hechos. De tales hechos, existen algunos no relevantes para el derecho, que aunque producen resultados materiales, no afectan el orden jurídico, por no incidir sobre situaciones que el derecho tutela. Sin embargo, existen otros que sí son importantes para el derecho porque su realización, además de producir resultados materiales, genera consecuencias jurídicas por afectar situaciones que el derecho protege o regula. A estos últimos se les denomina hechos jurídicos. El hecho jurídico se divide en dos tipos: los hechos jurídicos de la naturaleza y los hechos jurídicos del hombre. Entendemos por hecho jurídico de la naturaleza a cualquier acontecimiento generado por la sola acción de las fuentes naturales que provoca consecuencias jurídicas. El derecho ha clasificado al hecho jurídico de la naturaleza en dos importantes figuras: la fuerza mayor y el caso fortuito. La fuerza mayor es el ímpetu de cosa mayor, que no se puede repeler, como las inundaciones, los temblores o las tempestades. Es toda fuerza que los hombres se hallan totalmente impotentes para repeler y que, aunque se pueda predecir, es imposible evitar. El caso fortuito, siendo similar a la fuerza mayor, produce efectos jurídicos. En el caso fortuito, el daño se atribuye más a la suerte o a la fortuna que al hombre. Lo que se llama caso fortuito no es pues más que un error de la gente. El caso fortuito lo podemos presentar con algunos ejemplos. Cuando alguien, creyendo que tira sobre un blanco, hiere inesperadamente a un hombre que se hallaba oculto tras el mismo. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito actúan causando daño o haciendo imposible el cumplimiento de una obligación. Y como habíamos mencionado, que el hecho jurídico se divide en dos partes, en los hechos jurídicos de la naturaleza y en los hechos jurídicos del hombre, ahora vamos a hablar de los hechos jurídicos del hombre, que son cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir consecuencias jurídicas y no obstante, estas se producen. Hay hechos que el hombre realiza y pueden ocasionar consecuencias legales. Para una mejor comprensión de este concepto, hablamos de las divisiones que conforman a los hechos jurídicos del hombre, que son los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios, que se dividen en dos, que son lícitos e ilícitos. Los lícitos son la gestión de negocios o pago de lo indebido. Los hechos jurídicos voluntarios son las actuaciones lícitas del hombre que producen consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos voluntarios lícitos son los que el individuo realiza conforme a la ley, sin la intención de producir consecuencias jurídicas, no obstante que su acción sí genera tales consecuencias. Otro tipo de hecho jurídico voluntario lícito es el pago de lo indebido. Consiste en que una persona recibe o se beneficia de algo que no se le debe o no le pertenece, es decir, recibe una cosa a la que no tiene derecho. Jurídicos voluntarios ilícitos son los hechos que atentan contra las leyes, independientemente de que el autor de los hechos no haya tenido la intención de ocasionar consecuencias jurídicas.
Jurídicos involuntarios son aquellos en los cuales no se quiere realizar la conducta ni las consecuencias jurídicas. En estos casos encontramos a los delitos de tipo culposo, por ejemplo, un accidente por impericia o imprudencia al conducir vehículos. Ahora vamos con otra parte importante que también estudia el derecho, que es el acto jurídico. En el acto jurídico, a diferencia del hecho, sí hay intención de producir consecuencias jurídicas. El acto jurídico es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, los cuales son reconocidos por la ley. El jurídico se clasifica en unilateral y bilateral o multilateral. El unilateral es aquel en el que solo interviene una voluntad para su creación. En el acto jurídico bilateral o multilateral es aquel en el que intervienen dos o más voluntades que buscan crear efectos jurídicos. Para el derecho, un acto jurídico debe contar con ciertos elementos para que se reconozca su existencia y posteriormente cumplir con determinados requisitos que le otorguen validez. Por ejemplo, es necesario saber que hay distinción entre los elementos de existencia y los requisitos de validez. Un acto jurídico debe contener los siguientes elementos de existencia, que es la manifestación de la voluntad, el objeto física o jurídicamente posible, y la solemnidad. La manifestación de la voluntad es la determinación individual de un sujeto, en tanto que el consentimiento es el acuerdo de voluntades. El acto jurídico debe ser deliberado e intencional por parte de una persona. La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la voluntad se manifiesta por medio de las formas en las que el hombre se comunica, es decir, en forma oral, escrita o por algunos inequívocos. Y es tácita cuando la voluntad se exterioriza mediante actos que la hagan suponer, es decir, mediante los cuales podemos inferir lógicamente su existencia. Se considera manifestación tácita cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria e indudable revelan la determinación o el propósito de celebrar el acto jurídico. El acto jurídico es posible cuando alguna ley de la naturaleza no lo impide, es decir, puede suceder que físicamente podemos llevarlo a cabo, pero una norma jurídica impide su realización, como podría ser pretender vender el Zócalo de la Ciudad de México, el Palacio de las Bellas Artes o convertirnos en propietarios de una calle. El objeto puede ser apreciado desde el punto de vista de la finalidad que persigue el acto jurídico, que es propiamente la producción de consecuencias jurídicas. En este sentido, se habla jurídicamente de los objetos directo o indirecto. El objeto directo es la producción de consecuencias jurídicas. Esas consisten en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Objeto indirecto se refiere a los medios mediante los cuales se crearán, transmitirán, modificarán o se extinguirán derechos y obligaciones. Pero ahora hay que referirnos al objeto como una cosa. La cosa, objeto del contrato. 1. Existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Y 3. Estar en el comercio. El tercer elemento de existencia de los actos jurídicos es la solemnidad, que es la formalidad especial exigida por la ley para la realización de ciertos actos jurídicos como requisito indispensable para su existencia. La solemnidad del acto jurídico se encuentra en el cumplimiento de formalidades especiales exigidas por la ley. Ahora vamos a la parte contraria. ¿Qué pasaría si el acto jurídico no cumple con alguno de los elementos que ya se mencionaron anteriormente?
pues resulta que este acto es inexistente. Esto quiere decir que no se produjeron las consecuencias jurídicas deseadas. Y bueno, pues los actos jurídicos que son inexistentes también tienen ciertas características. Una de ellas es que es oponible por cualquier interesado. Esto quiere decir que en los actos jurídicos puede invocarse su inexistencia por cualquier persona que tenga interés jurídico para que no surta sus efectos en virtud de que es la nada desde el punto de vista jurídico. El siguiente punto, que también es otra característica, que dice que es imprescindible, que es el transcurso del tiempo, no puede convalidar el acto inexistente, es decir, el tiempo no puede convertir un acto inexistente en un acto existente. Esto es con consecuencias jurídicas. Y la otra parte, que es la otra característica de los inexistentes, que es inconfiable, no puede ser convalidado por ratificación expresa o tácita. En el derecho solo se puede ratificar un acto cuando está viciado, pero no cuando es nada jurídico. Esto es, no se puede ratificar lo que no existe. Una vez analizados los elementos de existencia del acto jurídico, vamos también a los elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios de la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico y por último la formalidad. Y bueno, en la capacidad de las partes encontramos la capacidad de goce, que es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Como todos observamos, de esta definición se deduce que esta capacidad la tenemos todos por el solo hecho de ser personas. O sea que cuando nacemos, nosotros tenemos esta capacidad de goce. El Estado reconoce la existencia de esta capacidad antes de nacer. Basta haber sido concebidos para estar bajo la protección de la ley. Y también en la capacidad de partes encontramos a otra definición de capacidad, que es la capacidad del ejercicio, que es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos y las obligaciones. Esta capacidad se adquiere por regla general a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Y bueno, en la capacidad de las partes también encontramos la definición de los incapaces. La ley presupone que cualquier persona tiene capacidad total de goce y ejercicio, sin embargo, no siempre es así. Por esto la ley señala casos de excepción, es decir, existen personas que aun siendo mayores de edad no tienen la capacidad de ejercicio. Uno de ellos o una de estas personas son los menores de edad, los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos, por ningún medio que lo supla. Ahora, al segundo elemento de validez, que es la ausencia de vicios de la voluntad. Los vicios en la manifestación de la voluntad de un acto jurídico son los factores que afectan o impiden la libre manifestación de la voluntad de los participantes en un acto jurídico. Para que un acto pueda llevarse a cabo, la voluntad debe carecer de vicios. Se consideran vicios a los siguientes aspectos: 1. Error. 2. Dolor y mala fe. 3. Violencia. 4. Lesión. En el error encontramos tres partes que lo componen, que es el obstáculo, la nulidad de derecho o hecho y el error indiferente. Se encuentra también otro vicio que es importante, que es el dolo y la mala fe. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él alguno de los contratantes, y por mala fe la disminución del error de uno de los contratantes, una vez conocido. También está el vicio de la violencia. Hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenazas
que importa en peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Ya que seguimos hablando de los elementos de la validez, vamos con este tercero, que es la licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Si interpretamos el sentido contrario, sensu, esa disposición, podemos afirmar que todo acto es lícito si no está expresamente prohibido por la ley o por las buenas costumbres. Entonces, ya entendido esto, podemos deducir válidamente que la licitud de un acto depende de su contenido, es decir, de su objeto, fin o motivo. La ilicitud en cada uno de estos trae como consecuencia que el acto sea considerado como ineficaz. Para saber si un acto es válido, debemos reconocer que el objeto no sea prohibido por la ley. Y para terminar con los elementos de validez del acto jurídico, hablamos de la formalidad, que son las maneras en las que se debe llevar a cabo la manifestación de la voluntad en la celebración del acto jurídico. Los actos, y con ello la expresión de la voluntad de los contratantes, deben realizarse de acuerdo con las formas especiales que marca la ley. Y muchas gracias que nos hemos llegado al final de este video. Agradecemos mucho que te hayas quedado a escuchar todo esto que sabemos que es aprendizaje y que es muy importante entenderlo en la parte del derecho. Si te gustó este video,